Que la abundancia alimente mi vagancia. ¿A quién podría sacarle la mierda si fueras del Perú? A veces por mi cabeza pasan muchas preguntas y una de ellas es la siguiente: ¿a qué nacionalidades podría pegarle un peruano? Pero entre aquí cerca nada más, entre países vecinos y algunos que puse de relleno. Que hablando de países, en menos de una semana aproximadamente estoy yendo a Oporto, después a Bruselas, a Ámsterdam y creo que a Hamburgo también, entre otros países más. Así que si les interesa ver algo, me siguen en las redes sociales y si no, también. De momento vamos a continuar todo por este espacio y bueno, vamos a responder esta pregunta en relación a las capacidades físicas y culturales de los peruanos. Primero de todo, ¿el peruano sabe pelear? Respuesta en corto es no. El peruano generalmente no sabe pelear. En promedio, claro está. Obviamente hay gente en mejores condiciones, gente que practica deportes, otra gente que directamente lleva una vida de sedentario, pero en promedio un peruano te va a cogotear y te va a tener ahí, o se va a parar frente a frente o cabeza con cabeza, como perro que ladra y nunca muerde, porque darle iniciativa con un combo no suele ocurrir. Después, generalmente, en Perú la gente no es muy alta en relación a los países de la región, que es otra gran desventaja más, y otro gran problema es la mala alimentación llena de carbohidratos en su mayoría. Analizando esto, vamos con el tier list. El primer escalón es: le sacamos la mierda. Aquí están los países a los que un peruano podría reventar sin muchos problemas. El segundo escaño es: les ganamos pero nos costaría. Tercer escaño es: parches, podemos presentar batalla, ni para ellos ni para nosotros. Cuarto escaño es: más difícil que orinar tosiendo, en otras palabras, poquísimas probabilidades de ganar. Y último escaño es: nos cachan. Recuerden suscribirse, darle like, suscripción y cualquier desavenencia o corrección del tier list en los comentarios. Especial esta vez con 1xBet, y es que si eres jugador nuevo usando mi código billonario, tienes un bono deportivo que se aumenta hasta el 200%. Así es, a esa cantidad va a subir si usas mi código y te registras ahora mismo con 1xBet, y el límite son los siguientes valores que ves en pantalla. Ahí puedes mirar tu país en cuestión y saber que es el límite de lo que te podrían abonar. Así que aprovecha que el dinero está ahí y tú solo debes recogerlo. Empezamos con Haití, que al menos desde el biotipo ya deberían arrancar con ventaja. Grones, altos, argumentos más que suficientes para batir a la media peruana, claramente. Sin embargo, el biotipo no es lo único que entra en juego, y a partir de ahí es donde viene la remontada de Perú. Y que, como sabrán, comer carne de humano no necesariamente es saludable, y un haitiano promedio come una vez cada 2 días. Están completamente vencidos, débiles, escuálidos, y por ende no durarían mucho en una pelea, o incluso sus golpes no serían tan poderosos. Sería como pelear contra una escoba. En ese sentido, Haití va en: le sacamos la herda tranquilamente. Seguimos con México, un país fenotípica y biológicamente muy parecido al Perú, hasta en la manera de comer, diría, ya que los mexicanos no suelen alimentarse bien, están con sobrepeso y alcoholizados a base de tequila 24/7. En ese sentido no podrían medirse ni tendrían noción de lo que hacen, y muy probablemente antes de lanzar un puño sacan una Glock. Pero como este es un tier list de puños únicamente, hay que resaltar bastante que en México existe una cultura palpable de deportes de pelea como box, MMA. Un mexicano promedio mínimo te sabe lanzar un jab o un uppercut. Lo aprenden desde chiquito, y es algo que al menos yo renegaría de la cultura peleadora del Perú, que es puro cogoteo. Yo a México lo pongo en más difícil que orinar tosiendo. Y seguimos con Tailandia. Y nada, los tailandeses te recontra cachan, huevón. Ellos saben Muay Thai, inventaron un deporte de pelea y pegan más patadas que un aliancista ahogándose en el mar de Ventanilla, no, imposible. Nah, bromita, me fui a la mierda con ese chiste, pero se entiende, ¿no? Tailandia va en nos cachan. Seguimos con Venezuela, y hay que analizar muchísimo a Venezuela, porque alguno podría decir que como están con hambre, son todos escuálidos, son los esqueletos del Clash Royale, entonces pasaría algo similar que con Haití. Y realmente yo te aprobaría ese argumento si estuviésemos en los años 2017, 2018, hoy 2025 ni cagando un chamo está pasando fome. No hay forma, amigo. La realidad es que el chamo, cuando fue a pararse de manos con un peruano en Perú, de esas tantas peleas que suben al internet,
el 60% lo termina ganando el chamo. Y hay algo que tienen que saber. Existe una cultura de pelea en el Caribe, costa de Colombia, Venezuela, esas islas, es gente larguirucha, gente que pasa tiempo en la playa, ejercitándose, haciendo deporte y sobre todo saben bailar. Entonces venga un peruano, chaparro, sin físico y basta con unos combos para ponerlo en el suelo. En ese sentido a los chamos lo vamos a poner en más difícil que mear tosiendo. Seguimos con los españoles. Puta, los españoles son rosquetes, weón. Antes hay que cerciorarse que si el español con quien te vas a enfrentar es de la comunidad LGTB o no es. Pero después el español físicamente está muy por arriba de la media del Perú, pero no tienen ese espíritu peleador sudamericano. El caso de Ilia Topuria es excepcional, hay que aclarar, pero después nada. Igual vamos a ponerlos en podemos presentar batalla para no subestimarlos tantos. Seguimos con Brasil y hoy conozco más que nunca a los brasileros desde el nordeste hasta el sur, entonces te puedo dar una opinión formadísima. Brasil es un país continente, es decir, no podemos hablar de homogeneidad ni cagando. Yo te puedo decir que un peruano tranquilamente le gana a maranhenses, a pernambucanos, o bueno, algunos, a los del Roraima, a los de Amapá. Como son estados muy pobres, allá la gente no está nada alimentada y además físicamente son más parecidos al Perú, pero el peruano al menos lleva una vida más estable que en esos estados pobres. Y es que en Brasil la desigualdad es muy palpable, pero después con los del sudeste no hay nada que hacer. Un paulista te hace cagar pa' dentro y un carioca ni qué decir. Muchos de ellos, sobre todo los del sur, están bien fornidos, practican deportes de combate. Antiguamente había un grupo de playboys que se hacían llamar los pit boys, brasileños de clase media alta que caminaban en grupo por las calles y paraban retando a pelear a la gente, muy problemáticos. Y un peruano difícilmente ganaría una pelea con un brasilero, carioca, paulista del sudeste, del sur, incluso hasta con un favelado. Un favelado puede ser escuálido, pero saben meter sus buenos puñetes, son más altos, grones, están acostumbrados a la violencia constante. Brasil va en nos cachan. Seguimos con los hermanos bolivianos y yo no puedo decir que no comen porque la comida es barata en Bolivia, no es de calidad pero es barata, más lo que no tienen es el hábito de pelea. Por ahí los cruceños, pero son minoría porque el fuerte promedio de Bolivia no pelean ni cagando, no tienen representantes importantes o mínimamente conocidos en los grandes deportes de artes marciales como el Perú. A lo mucho llegan al Tacanacuy, que es puño sin poner la guardia. Nada, gente, Bolivia es en le sacamos la herda. Y bueno, de estos 4 países no tengo ni idea, los voy a poner en parches por si las dudas. Por ahí Guatemala es más fácil avanzarlos, ya que estadísticamente son los más bajos de América Latina. El peruano es bajo, pero tampoco es tan bajo y tampoco se puede hablar de grandes diferencias sociales y económicas para decir que el guatemalteco está mejor alimentado o practica más deporte que el peruano. Eso no es verdad. Guatemala es como el Perú pero más bajitos y los incas tranquilamente lo mean a los mayas, así que Guatemala va en ganamos pero costaría, para tenerle respeto al menos. Seguimos con Panamá y nada, gente, el panameño sabe meter su guante. Se practica mucho deporte de pelea en Panamá, tienen hasta medallas olímpicas en eso y además una mejor calidad de vida, mayor ingreso per cápita, sociedad mejor alimentada y más estable. Y si le sumas que practican deporte y además físicamente son grones y más altos, creo que bueno, podría estar pecando si lo ubico y nos cachan. Va en más difícil que mear tosiendo. Seguimos con Colombia y ya sé que están pensando muchos, pero antes de que pienses en eso, voy a hacer unas aclaraciones puntuales. El pueblo colombiano es demasiado heterogéneo, te diría que es la segunda sociedad más heterogénea después de Brasil en América del Sur. Y si bien he comentado muchas veces que los colombianos son rosquetes, que solo saben pararse a facazos, la realidad es que hay regiones donde sí meten su buen puñete, como en la costa, en Barranquilla. Allá son puño limpio, nada de maricadas como los rolos, y yo contra los rolos sí me tengo confianza. Creo que un peruano podría ganarle en una pelea a un rolo, que además son escuálidos y se alimentan a base de ajiaco. Después lo que hay en el eje cafetero, en Medellín,
son más difíciles por biotipo. El colombiano de esas regiones es más alto y tiene mucha más masa muscular que la media peruana, no pelean como costeños, tampoco son tan roscas como los rolos, pero creo que la diferencia parte en lo físico. Un paisa promedio de 1,75, castizo, robusto, tiene ventaja sobre un peruano medio. Después Colombia tiene representantes en disciplinas de combate, tiene medallas en levantamiento de pesas, en atletismo, etcétera, etcétera. Es decir, hay mayor actividad deportiva que en Perú, mayor cultura deportiva que en el Perú. Los peruanos estamos vencidos jugando al Dotita y diciendo GA o XD. Entonces, perdónenme, Colombia va en más difícil que me harto siendo. Seguimos con Rusia. Y acá nos cachan los rusos, fríos, combativos. Si algo sé de Europa es que los de Europa del Este son menos rosquetes entre los europeos, menos wokes, menos progres, tienen el sentido del humor de Latinoamérica, son tan casi tercermundistas como nosotros, pero hay una diferencia gigante en esos otros aspectos. Rusia va y nos recontracacha. Seguimos con Chile y gente, yo sí me tengo confianza con Chile. Los chilenos son tan bajitos como el Perú y no tienen la maldad de los peruanos al momento de pelear, ya que son más civilizados, y sus no civilizados son los flaites, que a esos les metes un galletazo y los mandas a dormir. Yo te compro que el chileno colectivamente puede ser más inteligente, más estratégico, más educado. Perú podría ganarles, pero costaría. Seguimos con Paraguay y es difícil. Bastante difícil. Históricamente la garra guaraní es muy combativa, siempre al frente. Si me hablan de machazo, sin lugar a dudas sería el paraguayo, o sea, culturalmente es así. Ahora, genotípicamente el paraguayo es castizo, más alto, más robusto. Mejor alimentado no creo, porque en Perú se vive mejor que en Paraguay y hay más desarrollo que en Paraguay. Pero hablando de pelea, vamos a ponerlos en podemos presentar batalla. Seguimos con Uruguay y yo sé que siempre los pintaba de roscas a los uruguayos, de progres, de LGTB, de que son como argentinos pero más mariconizados, y la verdad que esto es la punta del iceberg nada más, conociéndolos más a profundidad, incluso fuera del mismo Uruguay, porque a Brasil bajan muchos uruguayos también. Te digo tranquilamente que es uno de los países más guerreros de América del Sur, siempre a los puños, nunca para atrás. El uruguayo mete su real guantazo y además la cultura del deporte está arraigada en la sociedad. Ni qué decir que el uruguayo medio es más alto, más robusto, otros con físico de deportista, entonces es difícil, gente. Seguimos con Costa Rica. Estos sí son recontra rosquetes, recontra progres, quizás estoy pegando de preconceituoso, pero ya si algún día voy a Costa Rica me sacaré esas dudas. Mientras tanto, los cachamos. Seguimos con los Estados Unidos de América. Muchos van a decir los yankees son gordos, que comen en los McDonald's, en los KFC, etcétera, etcétera. Y es verdad, hay un gran problema de obesidad en los Estados Unidos. Pero nada, gente, los yankees también tienen arraigado los deportes de combate, están mejor alimentados, hacen deporte, abundante deporte, no hay por qué extenderse más, nos cachan. Seguimos con Ecuador y yo a Ecuador le tengo un respeto significativo. Hay una cultura de pelea en Ecuador pese a que tenga muchas similitudes con la sociedad peruana, demasiadas similitudes. Para mí Ecuador es parches. Seguimos con Argentina, casi como Uruguay, allá se paran de mano como le dicen, de hecho esa frase se inventa en Argentina. Si tienes problemas con alguien se arregla los puños, la cultura de pelearse está muy presente desde hace décadas. Además es un país que ha exportado muchísimos boxeadores y culturalmente el deporte está muy bien arraigado. El argentino practica deporte y bueno, no es necesario mencionar el apartado del biotipo, vamos a ponerle en más difícil que orinar tosiendo. Y bueno, gente, ya me cansé de hacer este tier list. Dominicanos y boricuas en parches, ¿ok? Cubanos, no sé, si el cubano estuviese mejor alimentado, nos recontracacha, te digo. Y estos son factos, pero mientras tanto va en parches. Eso fue todo por hoy. ¿Qué opinas de mi tier list? ¿A quién bajarías? ¿A quién subirías? ¿O concuerdas con todo? Argumenta, da tus razones aquí abajo. Abrazo gigante y nos vemos en un próximo video.